Muy buenos días, un enorme gusto estar aquí. Gracias, Daniela, por conducir esta mesa tan importante. Gracias a Raimundo Espinosa, este ilustre abogado que desde el primer momento ha conducido este proceso de redacción de la Ley General de Ciencias, Humanidades y Tecnologías. Un fuerte abrazo y muy agradecido por la invitación a la doctora María Elena Álvarez Bulla, quien desde el primer día de este sexenio ha ejercido un gran liderazgo en esta materia, no solamente en la implementación de una nueva política científica y de humanidades, sino pues atreverse a no aceptar la estructura que nos heredaron del sistema pasado, del viejo régimen, y apostarle a una nueva organización, un nuevo andamiaje institucional y legal de fomento a la investigación, a la enseñanza, a la incidencia de las ciencias y las humanidades. Es un enorme alivio que se haya aprobado esta ley. Fue el 28 de abril, ¿correcto? De 2023, después de pues más de 4 años de estar trabajando en diferentes variaciones y propuestas. Recuerdo la primera propuesta que hizo el licenciado Espinosa, nos convocó a algunos de nosotros en un pequeño consejo de asesoría, de acompañamiento a las primeras versiones hace ya 4 años, que lo empezaban a trabajar. Los colegas de CONACYT nos invitaron de manera totalmente honoraria a emitir algunas opiniones. Y el camino que ha avanzado esta ley en estos 4 años y medio, es espectacular, es muy diferente, totalmente diferente. Bueno, no totalmente, yo creo que el espíritu sigue siendo el mismo, por supuesto, aparte, a favor de los derechos humanos, a favor de la incidencia social de nuestra investigación y el trabajo de los científicos en México. Sin embargo, la flexibilidad y la apertura al debate, la discusión que ha demostrado CONACYT, en general el equipo jurídico en particular, que es algo, yo me atrevo a decir, ustedes nunca antes visto en la historia reciente de México. La cantidad de miles de modificaciones que se hicieron, creo que no exagero, hablando de miles de modificaciones, más de cientos seguramente, de modificaciones, reflejando en cada etapa del proceso de construcción de esta ley las inquietudes, tomando en cuenta las impugnaciones, los cuestionamientos que hayan existido en diferentes momentos del proceso. Se hicieron foros en 2, 3, hasta 4 ocasiones en la Cámara de Diputados. La diputada María Eugenia Hernández, aquí nos hemos encontrado en varios foros, siempre con enorme paciencia y apertura a las diferentes críticas y propuestas. En el Senado de la República también, la senadora Lilia Rivera y otros senadores y senadoras, siempre abiertos a los diferentes puntos de vista. Hicimos foros en pues casi todas las universidades públicas del país, hasta en las privadas. Una cantidad impresionante de opiniones que se emitieron, y no solamente se emitieron, sino que se tomaron en cuenta. Son 70,000 personas, se dice fácil, por parte del abogado Espinosa, de las opiniones que se han recibido, y esto es realmente una hazaña en este proceso legislativo. Pero insisto, no solamente se tomaron en cuenta se escucharon o se emitieron opiniones, sino que se las tomaron en cuenta y se hicieron una infinidad de modificaciones a la ley. Aún así, un grupo minoritario quiso pues sabotear, tronar esta ley, y hasta la fecha están insistiendo en la Suprema Corte de Justicia de echar abajo la ley por motivos procesales legislativos y por motivos, ellos dicen, de fondo con respecto a derechos humanos. Ya escuchamos las palabras de Francisco Estrada, de parte de la CNDH, con respecto al tema de los derechos. Es muy importante señalar esto, ya lo señaló también el maestro Espinosa, que justamente el valor de esta nueva ley es que coloca los derechos en el centro de la investigación científica. Antes, pues no se hacía ninguna mención al tema de los derechos.
derechos humanos en general y menos al derecho humano a la ciencia y a gozar de los productos, las consecuencias de la investigación y de la acción de nuestra muy amplia comunidad científica en México. Las leyes anteriores, la ley de ciencias y la ley orgánica de CONACYT, pues eran meros ordenamientos administrativos que simplemente organizaban internamente la toma de decisiones, generaban y empoderaban en particular otros órganos externos a CONACYT e incluso al mismo Estado mexicano, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como los consejos mixtos con las gobernaturas y los gobernadores, con el empoderamiento y la utilización de infinidad de fideicomisos, teníamos un CONACYT pulverizado, repartido la investigación científica y en manos de intereses externos al Estado mexicano. Ahí salen los financiamientos para los grandes avances tecnológicos de pizzas refrigeradas, ¿no? De pinturas nuevas, combinaciones de pinturas, no me acuerdo cuál empresa multinacional era, Ford, General Motors, no sé, pero había un financiamiento en esa materia como la gran innovación del interés público supuestamente en México. El mismo Juan Carlos Romero Hicks, ahora tan aguerrido, cuestionando esta ley, fue director de CONACYT con Felipe Calderón y en su estancia en esta responsabilidad dirigió pues más de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark para financiar nuevas tecnologías alrededor de pañales y papel higiénico. No dudo que sea importante estos avances tecnológicos, no dejan de ser avances tecnológicos, pero el Estado mexicano realmente tiene la función, el papel, literalmente el papel de financiar estas investigaciones. Esa es la pregunta. Y cuando hablamos del tema del derecho de los del SNI o los del posgrado de universidades privadas de recibir estímulos, eso es el criterio que se tienen que imponer. El interés público son recursos públicos que tienen que ir canalizados hacia fortalecer el derecho de la sociedad a gozar de los beneficios de la investigación y a resolver los grandes problemas nacionales. Eso lo llaman stalinismo. Lo llaman autoritarismo, lo han dicho así en esas palabras en diferentes foros y en artículos periodísticos, pero la idea de que el Estado recupere su rectoría y que un Estado democráticamente electo en las urnas, un gobierno democráticamente electo en las urnas, pueda conducir e innovar en materia de investigación científica, no son cuestiones estalinistas ni autoritarias. Sí, es una nueva visión, es una nueva manera de entender la investigación al servicio de los grandes intereses. No implica una reducción del financiamiento para la ciencia de frontera o básica, sino todo lo contrario, genera las condiciones para que México esté a la vanguardia en todas las áreas en que ya está y más en el futuro. Esto salva el financiamiento público del Estado para resolver los grandes problemas nacionales en lugar de estar fungiendo como la caja chica de gobernadores o de empresarios. Y esto es lo que está en el fondo de la impugnación. Y el proceso legislativo, pues sí, ya nos comentó la diputada que hubo una especie de bloqueo de parte de la oposición, querían hacer valer su minoría para pues alargar eternamente, ya lo habían alargado 4 años y medio, y llegó el momento en que pues se tenía que someter a votación sin violar la ley orgánica ni las reglas internas del Congreso de la Unión. Se presentó en tiempo y forma la iniciativa, se realizaron los foros y se aprobó tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. En el Senado estaban de huelga los senadores de la oposición, estaban muy enojados por el tema del INAI, que es otro tema. Querían obstaculizar el proceso legislativo, pero por fortuna se contaba con quórum y con mayoría y se cumplieron con todos los requisitos que implica la Constitución. Como bien saben, el artículo 73 le otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar
en esta materia. ¿Dónde estaban esos mismos legisladores cuando aprobaron la ley, la reforma energética, la reforma constitucional? Un 12 de diciembre, ¿recuerdan? ¿No? El Día de la Virgen, para distraer a la gente. Eso era 2013, 12 de diciembre de 2013. En 12 minutos pasó por comisiones y pleno. 12 minutos. Y ahí sí la Corte no dijo nada, ni estaban muy preocupados al respecto. Y tampoco es cuestión de cometer el mismo pecado, de ninguna manera. Aquí las diferencias en términos de proceso legislativo son abismales. Aquí sí se respetó la comunidad y se respetó la comunidad académica y se respetó al proceso legislativo. Hay otras consideraciones, no sé cómo vamos con el tiempo, querida Daniela, unos minutitos más, ¿no? Una de las leyes, bueno, los artículos de la ley que más la han cuestionado y que aquí Raimundo, los abogados de su equipo me invitaron a emitir un comentario en un proceso interno de generar un guía de análisis de esta ley, es justo el artículo 71. En el artículo 71 habla de las facultades de la Dirección General del Consejo Nacional, o sea, las facultades de María Elena o quien ocupe su lugar en las próximas sexenios o en el Estado mexicano. Y lo que arroja este análisis es que en realidad no hay mayores transformaciones. Lo que se transforma no son las facultades supuestamente dictatoriales de la directora general, absolutamente falso, sino se modifican estos consejos o estos cuerpos colegiados que acompañan a la dirección general, empoderando en particular a la Junta de Gobierno como el consejo colectivo que dirige y instruye las políticas en la materia, a las cuales la directora general debe someterse en cada momento. Insisto, el fortalecimiento del Estado no implica autoritarismo, sino todo lo contrario cuando está bien diseñado. Nosotros el viernes entregamos también un amicus curiae aquí en la Suprema Corte de Justicia dirigido a el ministro Arturo Saldívar, en que recogemos varios de los puntos centrales de la ley. Por un lado, el diálogo y la consulta que se llevaron a cabo en el proceso de elaboración de la ley. En segundo lugar, la perspectiva de derechos que representa y defienda esta ley. En tercer lugar, los principios que rigen la ley de igualdad y no discriminación, de libertad académica, de inclusión, de pluralidad y equidad epistémicas, de interculturalidad, de diálogo de saberes, de producción horizontal y transversal del conocimiento, de trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y prevención. Todos estos principios son centrales porque la gente imagina que la ciencia solamente la hacen los científicos. Bueno, sí, intentamos hacerlo, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad la ciencia la generamos todas. Y eso no es demagogia, pues, ¿no? Es real. Los que creen que las ciencias lo crean los científicos son los que, por ejemplo, vienen a robar las recetas milenarias de los pueblos indígenas en materia de medicinas o en materia de humanidades artísticas, ¿no? Los diseños originarios de nuestro país y luego lo patentan y lo venden tanto las empresas farmacéuticas como las empresas de alta moda. Esos son los que dicen que estos avances de artes o de ciencias pertenecen a quien lo descubrió, ¿no? Eso lo dijo también Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, Hernán Cortés, que es el verdadero malo de la película, ¿no? Pues quien encuentra, pues ya, ¿no? Me quedo con ello y lo patento y lo vendo. Eso era la lógica, sigue siendo la lógica colonial de la ciencia moderna, pero justamente lo que hace esta ley es abrir y entender que el conocimiento lo generamos todos de manera colectiva y siempre arraigado a nuestra historia y a nuestra diversidad en nuestra población, ¿no? La ley también habla de los beneficios sociales.
Es que realmente es absurdo. Dicen que al hablar de beneficios sociales, de intervención, estaríamos desviando el tema de la ciencia dura y pura, ¿no? Como si el científico investigara el mundo en una burbuja, literalmente. Sí, ya sabemos, en un laboratorio, ¿no? O en una encuesta científica, si quieres, en las cuestiones humanidades, en sociales, por supuesto que tenemos que aislarnos de los intereses personales o políticos ideológicos para ver las cosas como son en un momento de investigación empírica. Pero ese momento de investigación empírica es solamente una parte de una estructura de diseño, de implementación y de divulgación posterior de una hazaña científica que se inserta dentro de una sociedad. Si imaginamos que la sociedad no existe, el momento de la investigación empírica, al estar aislada, termina simplemente reproduciendo los mismos sesgos y problemáticas de represión, de explotación, de dominación que existen en nuestra sociedad. Si ponemos este momento de investigación, que tiene que existir, por supuesto, al servicio de grandes causas, entonces se detona una creatividad impresionante, no solamente para la implementación, sino también para la investigación de altos vuelos. Los grandes descubrimientos científicos, en fin, no son la creación de un genio, ¿no? La misma idea de la genialidad es un proyecto del siglo XIX que, bueno, no vamos a meternos a fondo, pero esa es la idea del genio individual como el constructor de la modernidad, es un mito, ¿no? No que no hayan personas inteligentes, por supuesto, pero no son los que solitos cambian la historia, ¿no? Se genera en nuestra nueva ley un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y hay un nuevo impulso a la colaboración y corresponsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior del sector público, el apoyo a los becarios. Las cifras que ofrece el abogado Espinosa son increíbles, ¿no? De los integrantes del SNI saltaron de 28,000 a 41,000. Lisa, me corrigeras. Aquí está Lisa Cebes. Un fuerte abrazo, gracias también por todo tu trabajo. Los becarios de postdoctorado se triplicaron. O sea, de veras es una inversión increíble en la juventud y en la comunidad de investigación que nadie puede ni debe cuestionar, mejorar, por supuesto que sí, pero esta ley deja muy bien parado la investigación científica, está de acorde también con los tratados internacionales más importantes en la materia, cumplió con el proceso legislativo, defiende derechos humanos. Yo no veo por dónde la Corte vaya a querer echarlo para atrás, pues han pasado cosas muy extrañas en ese ámbito, pero yo confío que el ministro instructor, Arturo Saldívar, y la mayoría de los ministros de Suprema Corte vayan a ratificar esta ley y no se van a dejar llevar de manera tan transparente por un pequeño grupo minoritario legislativo que tiene derecho a existir, que deben competir en las elecciones y ganar las siguientes elecciones, pero mientras sean un grupo minoritario, no tienen derecho a obstaculizar estos grandes avances democráticos logrados por una mayoría electa en las urnas y procesado en el Congreso de la Unión conforme a derecho y nuestra Constitución. Muchas gracias.